Seguimos con la conversación con Héctor Guzmán con el tema de la propuesta de reforma constitucional. Hay un punto que ustedes también lo han cuestionado y han fijado posición con respecto a esa especie que se plantea que en una reforma hay que vedarle el camino a los políticos. Los políticos no pueden pensar en miembros de la Junta Central Electoral, no pueden ser miembros de ninguna de las altas cortes, por ejemplo. Sí. Y usted refirió hace un momento algo que hace pensar mucho en lo de la responsabilidad y la calidad de la persona. Claro. Que a la hora de elegir, eso es obligatorio, incluso lo dice la Constitución, la idoneidad de la persona y las condiciones. Eso está ahí claro. Y citaba usted el caso del doctor Milton Ray Guevara, un maestro del derecho dominicano. Imagínense que a ese maestro del derecho dominicano, el doctor Milton Ray Guevara, se lo hubiese impedido porque él era un dirigente político. Totalmente. Ha sido un dirigente político activo. Y cuando llega esa ocasión, que no puede. Lo que tiene que sencillamente salir del partido, le dice a su partido, bueno, ya yo no puedo tener responsabilidades ni dependencia con el partido porque yo ahora voy a esta función que me lo impide. Sin embargo, se ha planteado esto ahora como de una especie de los políticos no pueden pasar por esta puerta. Esto ¿cómo cuando usted estaba en el análisis, cómo lo veían? No, fíjate, nosotros hemos dicho que esa es una reforma de llevarse a cabo que, como quien dice, criminalizar la actividad política. Sí. Y eso es muy delicado, porque fíjate que es lo que pasa, cuando tú atentas contra, vamos a decir, los políticos que estamos en actividad, tú estás atentando contra el sistema de partido. Sí. Y el sistema de partido, en ese sistema es que descansa la democracia. Es decir, que tú estás llevando a debilitar la democracia dominicana. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque aquí hay sectores, inclusive, que dicen llamarse de la sociedad civil, entre comillas, que utilizan esas medidas para descalificar competidores a la hora de buscar la designación de miembros de esas altas cortes. Y aquí hay ejemplos de que nosotros hemos tenido. Tú te pones a ver ¿cómo se designa la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas coge una terna, la Cámara de Diputados, y se la manda al Senado, y el Senado la aprueba. Bueno, por ahí ha habido gente que han salido buenos y otros que han salido malos. Sí, sí. Entonces tú dirás, bueno, pero ¿y entonces cómo es la cosa? O sea, tú estás dejando en manos de los que son políticos, que son senadores y son diputados, la designación de funcionarios de una Cámara de Cuentas, vamos a suponer, o del Tribunal Superior Electoral. Entonces el político no puede ser parte, pero es el que decide quién va ahí. O sea, es una contradicción. Yo sé que eso forma parte de aquí hay algunos sectores que están apostando a debilitar el sistema de partido, pero como una manera de que ellos creen que pueden dirigir el Estado dominicano. Y eso es un error, porque si algo tiene la República Dominicana es que en los últimos 40 años, vamos a decir, hemos disfrutado de una estabilidad política y social, y se debe en gran parte al liderazgo político que ha sabido jugar ese papel. Inclusive esa es una de las características de este país que se diferencia de muchos países de Latinoamérica, porque el liderazgo político ha sido capaz en momentos difíciles ponerse de acuerdo. Y cuando yo pongo de ejemplo el caso de Milton Ray Guevara en el Tribunal Constitucional, recuerdo a César Estrella Sadalá en la Junta Central Electoral. O sea, que fue una persona que hasta después terminó siendo candidato presidencial. Sí. Y yo creo, Tineo, que como tú dices, un político que lo que tiene que ver la probidad de la persona, la probidad, su trayectoria, porque a la hora que a ti te sienten ahí a convertirte en un juez, entonces aquí hay gente que puede ser político, inmediatamente se quitan la ropa de la activista político partidista y asumen funciones con responsabilidad, y a la hora de actuar actúan como deben ser. Ya a partir de ahí no pueden dedicarse a la actividad partidaria, tienen que a tomar un alto en el camino y entonces asumir su posición, y lo han hecho. Yo recuerdo inclusive que el magistrado Subero Isa se le vinculaba al Partido Reformista aquella vez cuando fue de la Junta, y después tuvo, creo que en la San Rafael, en un asunto de seguro, y después llegó a la Suprema Corte de Justicia, y ahí hubo grandes avances en la Suprema Corte de Justicia, de manera que a la hora de tú designar un miembro de una de esas altas cortes,
El problema no es si es político de un partido o no, sino vamos a ver la trayectoria de esas personas, su probidad, sus condiciones íntegras, porque eso es lo que importa. No agarrar como que si los políticos fuéramos criminales, porque entonces ¿quién se va a dedicar a la actividad política? Si tú cada vez un asunto excluye a los políticos, entonces tú vas a decir que la gente seria, trabajadora, no se dedica a la actividad política, que es lo que debemos propiciar, que gente con probidad, con condiciones, participe de la política para que vayan al ejercicio del poder gente con condiciones. Pienso yo que es al revés, pero eso no va a pasar, o sea, ese tipo de comportamiento no va a pasar. Hay en la República Dominicana, cuando se trata este tema, la impresión de que cuando se decide abordar de manera pública el tema, yo me quedo con la impresión, y lo digo como un profesional de la comunicación, sí, que ha tenido la oportunidad de trabajar por muchos años, y como tuve la oportunidad de trabajar por muchos años, he tenido una de las cosas que nosotros, cuando estudiamos la carrera de comunicación, tenía la materia del derecho constitucional. Esa era una materia. Claro. Y entonces ahí usted aprende el ordenamiento constitucional, qué significa para un Estado. Para un Estado. Cuando se dan las discusiones, me da la impresión, me quedo con la impresión, digo, bueno, pero esta persona no entiende que está chocando con la Carta Magna. Porque, por ejemplo, ¿qué dice la Constitución? Que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho. Sí. Eso es como que dice que el voto es directo y secreto. Sí. Lo dice la Constitución. Y se dan discusiones que uno ve que hay gente que hasta eso no lo tiene claro. Fíjate, ahora que tú traes ese tema, relacionándolo con eso, el Tribunal Constitucional ahora, en uno de los temas de la ley de partido, sí, que le exigía a cualquier ciudadano tener un tiempo mínimo de militancia partidaria para poder optar por una candidatura, sí, a un cargo electivo. Eso es lo que decía la ley de partido. El Tribunal Constitucional determinó por sentencia que esa era una violación del derecho al ciudadano a elegir y ser elegido. O sea, fíjate cómo al ciudadano del Tribunal Constitucional le dice, no, usted puede ser candidato, sí, no tiene que tener tiempo de militancia. Entonces estos señores le quieren decir a los políticos que no pueden ser parte de una corte. O sea, le quieren negar el derecho. Sí. Oye bien, que el mismo Tribunal Constitucional le está diciendo a los ciudadanos, no, usted tiene derecho a elegir y ser elegido. Y no se le puede poner como requisito de que usted tenga que tener 2 años de militancia, nada de eso. Entonces, ahí es que viene la contradicción, como tú dices, Tineo, que no se da, sí, cuenta que la propia Constitución consagra ese derecho, sí, que tenemos todos ciudadanos, claro, independientemente si tú eres empresario, si tú eres sacerdote, claro, si tú eres político, no importa lo que tú seas. Hay una serie de requisitos que la Constitución dice que tú debes llenar para ser parte de un Tribunal Superior Electoral, de una Suprema